Hola, muy buenas tardes. Un gusto grande en saludarles. Sean todas y todas bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con egresados de la Facultad de Salud de la Universidad Aconcagua. Estamos muy contentos de poder reencontrarnos, aunque sea de esta forma virtual, forma en que hemos debido habituarnos en el último par de años, y precisamente la causa que nos ha mantenido quizás distanciados en lo físico durante todo este tiempo. Pero queremos reinstalar esta forma de relacionarnos, aunque insisto, sea en esta ocasión a través de una plataforma, pero tenemos que volver a trabajar juntos, y esa es la invitación que queremos hacer a partir de este espacio, de este encuentro de egresados de la Facultad de Salud. Saludamos muy especialmente a cada uno de ustedes, las gracias por aceptar nuestra invitación. Saludamos a los egresados de las carreras de enfermería, de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y por supuesto también a los egresados de la carrera de técnico nivel superior en enfermería. Todos ustedes que bien sabemos han estado muy ocupados en este último par de años haciendo aquello para lo que se formaron, lo que nos llena de orgullo y alegría. Queremos dar inicio a esta actividad en que tenemos un expositor central a quien ya presentaremos, donde tenemos a autoridades que también nos van a acompañar y ya presentaremos, pero antes de todo aquello, quiero dejar con ustedes el saludo inicial de nuestro vicerrector académico, don Bernardino Sánchez. Don Bernardino, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, don Ernesto. Muy buenas tardes para todos y todas. Antes de todo, quiero saludarles, darles la bienvenida, agradecerles la asistencia, la participación, que en una hora que no es fácil de reunirse, las 18 horas, en días ajetreados también para todos, han querido estar con nosotros y participar de esta importante actividad, de este encuentro de egresados de la Facultad de Salud. Ustedes son claramente una buena representación de nuestros egresados. Nos pone contentos poder reunirnos y tras además de un periodo tan complejo para todos. No obstante lo anterior, la complejidad que nos ha presentado la pandemia, este alejamiento del cual hacía referencia nuestro director de vinculación con el medio y seguimiento de egresados, don Ernesto Capriles, quiero decirles que es algo sumamente importante el poder hacer una referencia y dejar un pensamiento en cada uno y cada una de ustedes respecto de la importancia que tiene esta relación de los egresados, de quienes hemos estudiado en alguna universidad y particularmente para ustedes que estudiaron en la Universidad Aconcagua, el mantener un vínculo, una relación con esa institución que puso en nosotros el conocimiento, que puso en nosotros un conjunto de valores, de principios que nos permiten desarrollar nuestro quehacer profesional. Y no solo desde la perspectiva de las competencias particulares de cada una de las áreas de formación y de cada una de las áreas del ejercicio de la profesión, sino también desde la perspectiva valórica. Las universidades, las instituciones formadoras, particularmente en la educación superior, tienen un sello y dejan un sello en sus estudiantes de trabajo, de esfuerzo, de responsabilidad, de capacidades para relacionarnos con el mundo, relacionarnos con las personas. Este conjunto de valores, este conjunto de principios, este conjunto de conocimientos del que hablamos, nos permite inspirar nuestro quehacer, nos permite orientar nuestras decisiones en cuanto a lo que hacemos, a la forma en que lo hacemos, al cariño, a la responsabilidad que colocamos en cada uno de nuestros proyectos. Y por lo tanto es el alma mater, el alma inspiradora de nuestro quehacer. La Universidad Aconcagua aspiramos a que sea vuestra alma mater, donde hacemos grandes esfuerzos para entregarles a ustedes una formación en ámbitos valóricos tan relevantes que ustedes hoy día han puesto seguramente al servicio de los pacientes,
al servicio de las organizaciones de salud en las que participan, al servicio de la comunidad en la que ustedes sirven. Por lo tanto, quiero dejar en primer lugar este concepto para que sea cultivado, colocar esta semilla respecto de la importancia que debe tener la Universidad de Aconcagua para sus titulados, para los profesionales que hoy día, ¿no es cierto?, están con nosotros y se seguirán sumando en estos encuentros permanentes que tendremos con estudiantes de las distintas facultades. Quiero saludar a nuestras autoridades, al decano de la Facultad de Salud, don Walter Valencia, a sus directores de escuela, a don Raúl Bravo, a don Jorge Pérez, y particularmente a Jennifer Troncoso, que está con nosotros y se ha incorporado recientemente en un desafío sumamente interesante e importante, que no nos cabe duda que va a mejorar significativamente el trabajo de inserción y de preparación para el egreso a nuestros estudiantes y lograr una mejor vinculación con el mundo del trabajo. Quiero saludar también de manera muy especial al doctor Jorge Sahur Castro, que está con nosotros en esta tarde, que nos va a dar su mirada de lo que viene después de la pandemia, que aún no termina y estamos aún enfrentando. Hay grandes desafíos. Creo que esta pandemia nos ha dejado enseñanzas tremendas. La valoración de la vida, la valoración de algo que es tan natural en la vida del ser humano que no alcanzamos a valorarlo, a darnos cuenta de la importancia. El oxígeno, la capacidad de respirar, algo que hacemos de manera natural. Cuando nos damos cuenta que la podemos perder y que nos aproximamos a la muerte, si es que la enfermedad es grave, entonces valoramos, y en ese sentido yo quiero hacer un reconocimiento desde mi experiencia personal a todo el personal de salud, a los técnicos, a los asistentes, a los kinesiólogos, a los terapeutas y a los médicos que nos ayudan a enfrentar estos grandes desafíos. Así que junto con este saludo quiero hacer ese reconocimiento en la persona del doctor Jorge Sahur respecto de la importancia que ha tenido el rol del área de la salud en este tiempo. Pero no solo nos deja aprendizaje respecto de eso, también nos deja aprendizaje respecto de la necesidad de relacionarnos. Cuando uno ha estado 10 días, 15 días, 3 meses, 6 meses en una unidad de cuidado intensivo, donde el contacto con los médicos, con las enfermeras y con el personal que a uno le atiende es tan reducido, además lleno, ¿no es cierto?, de elementos de protección personal para evitar el contagio, donde conversamos al pasar algunos instantes con esas personas, también echamos de menos a los otros. La relación, el poder estrecharnos en un abrazo, en una conversación directa, mirándonos a los ojos, cosa que naturalmente es un aprendizaje para nosotros. La importancia de creer en el desarrollo de la ciencia, la importancia que tiene para las universidades, la importancia que tiene para el mundo de la salud y el mundo en general, el desarrollo y el avance en el ámbito de las ciencias. Todos estos elementos, valorar la libertad de poder movernos, de poder caminar, de ir libremente a respirar y no tener que estar con el barbijo, con la mascarilla, como lo tenemos que hacer en estos días. Creo que los aprendizajes de la pandemia han sido tremendos. En lo institucional, la Universidad de Aconcagua este año ha creado la Dirección de Vinculación con el Medio, Seguimiento de Egresados. Y en este último aspecto, el propósito es construir una relación permanente con ustedes, nuestros titulados, quienes se han formado en esta casa de estudio. Esa es la gran invitación y ese es el gran desafío. Por lo mismo, en el año que terminamos, se ha enviado invitaciones a muchas actividades de extensión académica, como foros, conferencias, y les hemos instado a construir un nuevo trato, marcado por un diálogo abierto, franco, permanente, teniendo como horizonte el bien común, que es la universidad, la formación,
el alma mater y el desarrollo de la vida profesional de cada una y cada uno de ustedes. Con esto queremos hacernos parte de este trabajo y de este desarrollo que tiene que ver con la formación para toda la vida. Sabemos y estamos conscientes que hay situaciones pendientes, que hay muchas cosas por resolver y mejoras en lo institucional, y estamos trabajando fuertemente en aquello. Desde las ceremonias de titulación que la pandemia no nos ha permitido realizar, hasta la disposición de un portal de empleo para nuestros egresados. Muchas cosas que tenemos por hacer, pero queremos hacerlas en este diálogo y en esta conversación con ustedes. Sobre lo primero, quiero señalar que durante marzo y abril del próximo año comenzaremos a trabajar para entregar los diplomas de título a todos nuestros estudiantes en la sede, para darles un marco de trabajo como se merecen. Así también estamos lanzando una plataforma de empleo, trabajando.com, de la cual nuestro director de vinculación con el medio nos va a compartir un poco más. Respecto de la acreditación, aquello que quizás muchas veces ustedes pudieron haber escuchado durante su paso por nuestra universidad, quiero decirles que hoy es el único camino. Primero, porque entendemos que la acreditación es la consecuencia natural de la calidad, y esa es la convicción de los nuevos controladores y de la nueva dirección de la institución. Esta convicción se manifiesta en la inyección de recursos necesarios, en la llegada de un equipo de investigadores, en el fortalecimiento del cuerpo académico de la universidad, iniciativas que hoy día son no un deseo, son una realidad viva, una realidad que estamos teniendo día tras día. Además, esto es un mandato de la ley. En este contexto, ustedes son el resultado del proceso formativo de la universidad y por lo tanto son actores relevantes para este proceso de acreditación. Saber en qué trabajan, cuán competentes son en aquello para lo que se formaron, es saber cuánto tiempo demoraron en encontrar su primer empleo, en qué posición se encuentran hoy día en su organización, en la empresa, en la institución donde trabajan. Es sumamente importante y eso nos va a permitir ponderar el resultado de nuestra gestión y evidenciar también estos resultados ante la Comisión Nacional de Acreditación. Por esto también les invitamos a integrarse a esta comunidad de egresados, a proporcionarnos la información que requerimos con absoluta confianza. De este modo también les invitamos a participar de los eventos que se irán agendando. Esperamos que estos pronto sean presenciales para poder encontrarnos, brindarnos sus testimonios, compartir sus experiencias con los actuales estudiantes y participar en los propios comités de cada una de las carreras, haciendo sugerencias, observaciones respecto del currículum y de otras cosas que podemos ir desarrollando juntos. Solo a modo de ejemplo, quiero comentarles, para ir cerrando, con mucha satisfacción, que tenemos egresados integrados de manera activa en cada uno de los consejos asesores de sede, donde confluyen personas que tienen una connotada labor en la región, en la ciudad donde está la sede de la Universidad Aconcagua, en Calama, en San Felipe, en Rancagua, en Temuco y en otros lugares. De esta manera, ustedes, egresados, aportan una mirada, una experiencia, junto a otros representantes del quehacer privado y público del entorno de nuestra sede. Y por lo tanto, es un rol muy importante que deseamos ustedes se sigan sumando y sigan colaborando con su alma mater. Estimados y estimadas egresadas, bienvenidos a este encuentro, que estoy cierto será el primero de muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Las palabras de nuestro vicerrector, don Bernardino Sánchez. Bueno, vamos a dar paso a la conferencia central de este encuentro de egresados. Y bueno, buscamos una temática que ciertamente nos atañe a todos, algunos como usuarios de los servicios de salud, que lo comentaba don Bernardino, que fuimos parte también, como ustedes que están en el ejercicio y han tenido que enfrentar esta pandemia. Ya lo presentó de alguna forma, pero lo vamos a hacer nuevamente. Nos va a acompañar en la exposición central el doctor Jorge Sahur Castro, quien es médico de profesión, cirujano y experto en administración,
de la Universidad de los Andes, hoy día es el subdirector médico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y con toda esa batería de conocimientos y experiencias nos va a traer este tema que hemos definido para esta jornada que lo hemos llamado los nuevos paradigmas de la salud después de la pandemia, porque ¿qué pasa después de esto? ¿Qué viene después de esto? De esta pandemia que aún no termina tal como se ha señalado acá. Así que sin más preámbulos y anticipándole las gracias, don Jorge Sahur, doctor Sahur, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Estoy muy agradecido de esta oportunidad que se me otorga de poder participar de este encuentro. Lo primero que quiero hacer es dar un cordial saludo al vicerrector, don Bernardino Sánchez, al decano de la facultad, don Walter Valencia, y al resto de los panelistas, don Ernesto, ¿ya? Jennifer Troncoso, don Jorge Pérez, Marcela Frías, y creo que con eso ya los mencioné a todos. Vamos a partir con la presentación. Mientras aparece la presentación, quisiera señalarles, con su permiso, doctor, a quienes están siguiéndola, que pueden enviarnos sus consultas a través del chat que está dispuesto al respecto, al efecto, quiero decir, y una vez terminada esta, vamos a atender a todas en la medida que el tiempo nos lo permita, y las que no, podremos después derivarlas a través de correo electrónico. Así que está ese canal abierto para que puedan ser partícipes de esta actividad. Adelante, doctor, cuando te guste. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a partir primero saludando también al resto de los presentes. Entiendo que son egresados de las carreras de enfermería, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, técnicos de enfermería de nivel superior. Y además quiero extender un especial saludo a la directora de la sede de Rancagua, la señorita Amy Riveros, quien me contactó para hacer esta presentación. El tema que se me solicitó era conversar respecto a los nuevos paradigmas de la salud después de la pandemia. Ahí está mi nombre abajo, yo creo que no hace falta repetirlo. Soy médico cirujano, especialista en cirugía y en administración, y en estos momentos estoy ocupando el cargo de subdirector médico en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, uno de los 29 servicios de salud que componen la red de salud pública de nuestro país. Cuando vi el título de la presentación, lo primero que creo que es importante hablar es qué es lo que es un paradigma, ¿ya? De acuerdo a la etimología y las definiciones, el término paradigma se origina de la palabra griega paradigma, que en griego antiguo significa modelo o ejemplo, y a su vez se divide en dos vocablos: para, que es junto, y deigma, que es ejemplo. O sea, originalmente significaba patrón o modelo. Con esto en mente, busqué en la Real Academia Española, y la definición de paradigma es ejemplo o ejemplar, ¿cierto? Una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra las bases y modelos para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por lo tanto, un paradigma es un modelo. ¿Qué es una pandemia? Yo creo que todos lo sabemos, pero no está de más recordarlo. Una pandemia viene del griego pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo, o sea, todo el pueblo. Es una epidemia, y esto es muy importante, de origen infeccioso, que se propaga en un área geográficamente extensa, como por ejemplo varios continentes o todo el mundo, afectando a un número considerable de personas. Entonces, ya sabemos lo que es un paradigma, hemos recordado lo que es una pandemia, y ahora me gustaría mostrar un poquitito el contexto actual de la pandemia que estamos viviendo. Esta tabla que estoy mostrando nos recuerda todas las pandemias que hemos vivido en la historia de la humanidad. Están en un ranking, están ordenadas por la cantidad de muertes, ¿ya? Acá puse las 15 más importantes, y acá lo que me gustaría destacar es que la pandemia del COVID-19 actualmente tiene una letalidad de un 2% y ha cobrado
5,3 millones de vidas. ¿Ya? Esto la posiciona como número 10 en el ranking. Hay que destacar en el sexto lugar que está la pandemia de SIDA, que muchas veces la olvidamos, ha cobrado más de 39 millones de vidas, partió en el año 81, y ojo que su letalidad es de un 100%. También, no está de más mencionar, la viruela, que fue descubierta en 1796, tenía una letalidad del 30%, y lleva más, se estima, porque en esa época los cálculos no eran tan precisos como hoy en día, que cobró más de 300 vidas. ¿Ya? La viruela es una enfermedad infecciosa que está erradicada. Eso quiere decir que no se transmite entre huéspedes humanos. ¿Ya? Y en el quinto lugar también mencionar que está la gripe española, que cobró 50 millones aproximadamente de vidas en 1918, y es una enfermedad que se encuentra extinta. Por lo tanto, el patógeno ya no se encuentra en ninguna parte. ¿No? En otro ranking, en otro orden de las pandemias, un orden histórico, acá hay que mirar abajo. La pandemia más nueva es la del COVID-19, que partió el 2019, ¿cierto? Y las últimas, para recordarlas, han sido el ébola, el MERS, la gripe porcina y el SARS. ¿Qué es el COVID-19? COVID es un acrónimo de la palabra en inglés coronavirus disease, o sea, enfermedad por coronavirus, y el número 19 es porque fue descubierta el año 19. China reportó los primeros casos de un nuevo tipo de enfermedad por coronavirus a la OMS el último día del 2019, y de ahí que se reporta como enfermedad de coronavirus, COVID-19. El organismo lo declaró como una pandemia oficialmente el 11 de marzo del 2020. En Chile, el primer caso fue confirmado por las autoridades el 3 de marzo del 2020. Se trató de una persona de 33 años con antecedentes de un viaje durante un mes por distintos países del sudeste asiático, particularmente en Singapur. Este caso fue notificado por el ISP y el laboratorio del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. ¿Cuál es la situación actual del COVID-19 en Chile? Esta tabla nos muestra un poquitito la distribución geográfica por regiones y los casos confirmados acumulados, que son de 1.787.000 y fracción, fallecidos totales 38.773, y esos son los datos importantes. Este gráfico es nuevo, la verdad es que a nosotros nos lo presentaron desde la Subsecretaría de Redes hace un par de días atrás. En la línea roja podemos observar los casos confirmados de coronavirus a partir del 17 de noviembre del 2020. ¿Ya? Voy a llevar un cursor para que puedan ir viendo. No sé si se ve el cursor. Sí. Perfecto. Acá podemos ver la segunda ola y acá podemos ver la tercera ola. Es importante destacar que la línea roja son los casos confirmados y que desde mediados de noviembre hasta ahora han disminuido considerablemente. ¿Ya? Han disminuido en una tasa de un 1,8% semanal. El gráfico azul lo que nos muestra son las camas de UCI ocupadas. Como podemos ver, hay un cierto retraso entre la cantidad de casos y la ocupación de las camas. Podemos ver que están separados, ¿ya? Actualmente, con la vacunación, aumentaron los casos considerablemente, bajaron y la ocupación de camas UCI se mantuvo más o menos estable. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Uno de los grandes factores que nos han ayudado a poder llevar esta pandemia de mejor manera y ser un ejemplo mundial, como lo vamos a ver más adelante, son los porcentajes de vacunación que tenemos por sobre la población.
Este gráfico lamentablemente no lo pude mostrar de la mejor manera, pero acá podemos ver que hasta acá arriba actualmente tenemos con una dosis 17 millones de personas, lo cual equivale a un 89,2% de la población. Con 2 dosis, o sea, completamente vacunados, tenemos un 85,5%. Esto, a nivel mundial, es algo que realmente nos hace destacar como país. Además de eso, se ha otorgado una tercera dosis, que es la llamada dosis de refuerzo, que ha completado ya un 50,1% de la población. A nivel mundial, en este gráfico de punto matricial, podemos observar que en la línea horizontal podemos ver la protección hacia la variante Delta, y en el área vertical podemos ver la protección hacia la variante Omicron. Y como podemos ver, Chile se posiciona en un lugar privilegiado con cobertura contra los dos variantes. Esta tabla es muy importante, nos muestra la probabilidad de ingreso a UCI de acuerdo a la vacunación, por rango etario. Podemos observar que sin vacuna, las probabilidades son bastante mayores que con una dosis, y que con 2 dosis esto disminuye significativamente a aproximadamente un tercio. Y lo que se ha observado es que con la tercera dosis, que eso no está en este gráfico, disminuye a otro tercio más. Por lo tanto, como podemos ver, si ocupamos de ejemplo al rango etario entre 60 y 64 años, con 2 dosis es aproximadamente un 3% de probabilidad de ingreso a UCI, y con la tercera dosis de refuerzo es aproximadamente un 1%. Es menos de un 1%. ¿Cuál es el nuevo paradigma o modelo de salud al cual nos vamos a enfrentar después de esta pandemia? Y que, ojo, ya nos estamos presentando desde hoy día. Este nuevo paradigma es un modelo que tenemos que aplicar desde hoy. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos vamos a ver enfrentados? Lo primero es la complejización y conversión de camas. El mundo cambió, ya no es el mismo. Nuestro sistema de salud tiene que responder de una manera distinta. El otro desafío es la salud mental. ¿Ya? Como todos saben, se habla de la nueva epidemia de salud mental, que obviamente ya sabemos que no es una epidemia ni una pandemia porque no es algo infeccioso, pero lo que sí quiere decir es que la salud mental se ha visto muy estresada en este último tiempo, y cada uno de estos puntos los vamos a detallar a continuación. Otro desafío importante es la vacunación y la APS. Nuestra atención primaria de salud, donde probablemente muchos de ustedes trabajan, ha tenido que ceder parte de su espacio, tanto físico como de recursos humanos, para dar la vacunación, que ya vimos que es un punto clave para poder sobrellevar de buena manera esta pandemia. Así que ahí se produce un conflicto que es muy interesante. Ahí en la atención primaria nuestros pacientes lamentablemente no los estamos viendo como nos gustaría poder hacer. Es un desafío enorme. Además de eso tenemos las listas de espera quirúrgica y de consultas de especialidades, y también la integración pública-privada, que ya observamos que es una tremenda oportunidad para poder abarcar este tipo de desafíos. Con respecto a la complejización y conversión de camas, la pandemia permitió mostrar una capacidad de respuesta, adaptación de unidades, o sea, de servicios, cambio de roles en el personal y una agilidad de procedimientos que nunca antes se había observado y que nunca antes la habíamos visto. Todo esto siempre con un fuerte liderazgo clínico hospitalario, tanto de los profesionales de gestión del cuidado como de los profesionales médicos. Cuando hablamos de conversión de camas, no me refiero a la cama en lo físico, sino que me refiero al personal que tiene que estar detrás de esa cama, ¿ya? Y ahí es donde ustedes forman parte de esta realidad. Hay estándares para atender pacientes con cuidados básicos, cuidados medios, cuidados intermedios e intensivos. Y obviamente que la complejización de camas es lo que nos ha hecho tener que enfrentar situaciones a las cuales no estábamos acostumbrados, habitualmente viendo pacientes mucho más complejos de lo que estábamos preparados.
Junto con esto y con la experiencia que ya tenemos en estos casi 2 años de pandemia, obviamente que nuestra capacidad de reacción y flexibilidad al cambio ha mejorado. Con respecto a la salud mental, desde el inicio de la pandemia, el número de licencias médicas de las enfermedades, con excepto de los diagnósticos de trastornos mentales, aumentó en un 19%. Perdón, cayó el número de licencias médicas en un 19%. En el 2020 las enfermedades de salud mental representaron un 28,7% del total. Y esto comparado con el 2019 que presentaba un 23,6%. Ese cambio en unos pocos porcentajes es una brutalidad de personas que han tenido licencias médicas, ¿ya? Este aumento es alarmante, pues indica que la salud mental de los chilenos ha empeorado considerablemente en esta pandemia, y a su vez son licencias que debido a su tratamiento médico requieren de mayor cantidad de días de reposo. Estas licencias se encuentran tanto en la comunidad como en nosotros, que somos los protagonistas de esta industria de la salud. Al desagregar por sexo, las mujeres son las principales afectadas en esta. Debemos estar preparados para hacer frente a la importante alza en la incidencia y prevalencia de enfermedades mentales, de manera tal de poder dar respuesta a la demanda que se ha generado y que continúa creciendo. Durante la pandemia, la telemedicina nos ofreció un puente para la atención, y ahora ofrece la oportunidad de reinventar los modelos de atención virtual e híbrida, con el objetivo de mejorar el acceso y la oportunidad de la atención sanitaria. Previo a esta pandemia, la telemedicina existía, pero la verdad es que se vio forzada a pegarse un salto cuántico gracias a esta pandemia. Y en salud mental es uno de los lugares donde más se ha potenciado la telemedicina. Además, hay aspectos jurídicos que hay que regular y todos aquellos con los relacionados con la calidad y seguridad de la atención. Con respecto a la vacunación y la APS, como les insinué hace unos minutos atrás, Chile ha sido reconocido mundialmente por su exitoso proceso de vacunación y el gran trabajo realizado por el personal de salud chileno. Y este personal está erradicado casi en su totalidad en la atención primaria de salud. Desde un comienzo ellos han liderado esta campaña de vacunación y han hecho un excelente trabajo. Si bien esto es una buena noticia, lamentablemente ha tenido un impacto negativo con nuestros pacientes, ¿ya? La APS se tuvo que transformar en una fuerza de tarea de vacunación. Y muchas partes, y muchos pacientes no han podido ser atendidos. Esto significa que muchos pacientes crónicos dejaron de evaluarse y de controlarse, y dejaron en algunos casos de recibir sus medicamentos. Eso a pesar de que se hicieron sendos esfuerzos en llevar incluso los medicamentos a las casas de los pacientes. Enfermeras, matronas, odontólogos e incluso médicos han visto reducida o cancelada su agenda, generando un retraso en los controles de los pacientes, con el riesgo de descompensación y deterioro en su estado de salud, como dije recién. Las listas de espera quirúrgica y las consultas de especialidad. Nosotros como servicio de salud manejamos en general 2 listas de espera que son las más importantes, que es la quirúrgica, donde vemos todas las cirugías electivas, y la de consulta nueva de especialidad, que es donde desde la APS se hacen interconsultas hacia los especialistas que están en los hospitales. Desde el 4 de febrero, desde febrero en el decreto número 4 se declaró estado de alerta sanitaria, que incluyó el artículo 4.1, que indicó la suspensión de toda actividad quirúrgica electiva y programada que no sean de urgencia. Lo único que se logró mantener en el tiempo fueron las urgencias y lo oncológico. Desde un punto de vista hospitalario, tardaremos meses en poder recuperar la actividad quirúrgica que teníamos antes de la crisis sanitaria, y hay que comenzar por las intervenciones que son prioritarias, ¿ya? Que si no se resuelven antes van a traer secuelas. Acá les traje también un par de gráficos. Este gráfico es muy importante. En estas barras lo que estamos graficando por cada uno de los 29 servicios de salud son los quirófanos que tenemos en trabajo. Todo esto es la totalidad de nuestros quirófanos en Chile.
De todos los quirófanos que tenemos en Chile, tenemos actualmente un 27,97%, o sea, prácticamente un tercio de los quirófanos, que no están funcionando. Y estos quirófanos no están funcionando por falta de personal. ¿Ya? Y esto es crítico para poder realizar esta reactivación, y esto hay que considerarlo en el nuevo modelo. Tenemos que capacitar más personal para poder poner estos quirófanos en trabajo. En este gráfico les quiero mostrar los promedios de día de lista de espera. En la en la línea naranja podemos observar cuántos días está esperando una persona para operarse de una cirugía electiva. En promedio, en diciembre del 2019, un paciente, lamentablemente, y esto también entendamos que ya es excesivo, esperaba en promedio 329 días para la resolución quirúrgica de su patología. Hoy día esto se ha duplicado a 612 días. Además de eso, en las barras podemos ver el registro, la cantidad de pacientes que tenemos actualmente en lista de espera, que de 287.000 ya vamos en 314.689 y aumentando. Y ojo, que cada uno de estos pacientes en promedio lleva esperando 2 años, prácticamente. Otro desafío, y acá, más que un desafío, es una experiencia, es un aprendizaje, pero es parte del nuevo paradigma o modelo que vamos a enfrentar, es la integración pública-privada. A raíz de la pandemia en Chile, en el mismo decreto número 4 que mencionamos, que creó la alerta sanitaria, acá fíjense en los términos, que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional, el brote del nuevo coronavirus, y acá se llamaba 2019 nCoV, todavía no se identificaba como SARS-CoV-2, nuevo coronavirus, new coronavirus. Dentro de las principales facultades, a ver, aquí, dentro de las principales facultades otorgadas, decía textual, coordinar, de acuerdo a las instrucciones que le imparte el subsecretario de redes asistenciales, la red asistencial de prestadores públicos y privados, que se encuentre dentro del territorio de su competencia. Para lo anterior, podrá solicitar a los establecimientos públicos que no pertenezcan privados, que no pertenezcan a la red asistencial del Servicio de Salud, y los establecimientos privados, lo dije mal, la facilitación a los precios previamente convenidos del otorgamiento de prestaciones asistenciales que no puedan postergarse sin grave perjuicio. La experiencia que tuvimos acá, nosotros como Servicio de Salud Metropolitano Oriente tenemos prácticamente un 80% de los prestadores privados del país. Todos están concentrados en este servicio de salud por área geográfica, y la experiencia que tuvimos, la verdad es que fue fantástica. La colaboración que tenían las clínicas para recibir pacientes con los acuerdos convenidos y con lo decretado por esta alerta sanitaria fue de tremenda ayuda. Gracias a esto fue que en Chile nunca vivimos la realidad que vivieron otros países como Italia y como España, en los cuales llegaron a la cama cero y los pacientes morían en cantidades exorbitantemente altas en forma diaria. Y todo esto fue gracias a una tremenda gestión que se realizó por parte del sector público y privado en integración. La pregunta que nos hacíamos hace un rato: ¿cuándo podemos decir que se termina la pandemia? Según los historiadores, las pandemias tienen dos tipos de final. El final médico, que ocurre cuando las tasas de incidencia y muerte caen en picada, y el social, que es cuando disminuye el miedo a la enfermedad. Acá voy a citar a Jeremy Green, que dijo: cuando las personas preguntan ¿cuándo se acabará esto?, preguntan sobre el final social, no sobre el final médico. Y estas son consideraciones que tenemos que tener. Uno es en lo técnico, cómo vamos a definir el término de la pandemia, y lo otro es en lo social. Según Alan Brandt, en el debate sobre la apertura de la economía, muchas preguntas sobre lo que se llama el final están determinadas
no por los datos médicos y salud pública, sino por procesos sociopolíticos. La sociedad, los políticos, tienen que ver con todo esto. Entre las enfermedades que han llegado a un fin médico está la viruela, fue erradicada. Pero esto es excepcional, por varias razones. Se encontró una vacuna efectiva y no tiene huésped animal, cosas que no ocurren con esta enfermedad. Además de eso, los síntomas de la viruela eran tan inusuales que la infección era obvia y se pudo controlar a nivel mundial. Uno de los grandes logros de la humanidad. ¿Cómo terminará la pandemia? Una posibilidad es que la pandemia pueda terminar socialmente antes de que termine médicamente. Y lo estamos viviendo acá un poco en Chile. La gente ya está saliendo a las calles y la gente ya está con un poco menos de miedo, pero la enfermedad sigue y la pandemia continúa. Y eso no se nos puede olvidar. Hay gente que se está muriendo por esta enfermedad. Las personas pueden cansarse tanto de las restricciones y declarar que la pandemia terminó, aunque el virus continúa ardiendo en la población y no se haya encontrado una vacuna o tratamiento efectivo. Naomi Rogers dijo: creo que existe este tipo de problema psicológico y social de agotamiento y frustración. Yo creo que todos lo hemos vivido en parte. Podemos estar en un momento en que la gente solo dice suficiente, merezco poder volver a mi vida normal. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Este tipo de conflictos ahora, dijo Rogers, los funcionarios de la salud pública tienen un final médico a la vista, pero algunos miembros del público ven un final social. El desafío, según Brandt, será definir el final de la pandemia. No va a ser ni corto ni fácil, va a ser un proceso largo y difícil. Se cree que la salida de la pandemia no se dará eliminando el COVID, ni logrando una inmunidad colectiva superior al 60%, entre paréntesis Chile ya la tiene, estamos hablando a nivel de pandemia mundial, sino que se dará cuando logremos tener la enfermedad suficientemente bajo control en cantidad de infecciones, hospitalizaciones y muertes, y ya no sea considerado una emergencia o alerta sanitaria. ¿Qué viene después de la pandemia? Son varios los expertos que creen que el coronavirus podría eventualmente convertirse en un problema endémico, con picos estacionales, como los mismos vividos con los virus influenza. ¿Qué significa que sea endémico? Significa que tiene una constante presencia y o habitual prevalencia de una enfermedad o un agente infeccioso en una población de un área geográfica. Esa es la definición de la CDC. La infección endémica está presente en una zona de manera permanente, durante todo el año, todo el tiempo, año tras año, al igual que la influenza. Pese a que el SARS-CoV-2 tenga el potencial de convertirse en un virus endémico, esto no significa que no sea y que sea incontrolable, como lo ocurre hoy en día con los pacientes de VIH, que gracias a los avances del tratamiento y los métodos de prevención ha logrado que quienes lo padezcan puedan convivir con el virus. Muchas gracias a ustedes. Veo que ya hay unas preguntas acá en el texto, las vamos a ver de inmediato. Por favor, mientras tanto, les pido que a cada uno de ustedes que tome su celular, que ingresen a ese código de QR y me puedan hacer una retroalimentación en cómo encontraron esta presentación. Obviamente que esto es anónimo y solamente lo veo yo y solamente van a clasificar con estrellitas del 1 al 5. Ya yo no sé quién lo va a hacer, pero sí me va a servir para ver qué aspecto, cómo les pareció la presentación, así poder mejorarla. Por último, y antes de entrar en el terreno de las preguntas, reforzarles que acá lo más importante para combatir esta pandemia es distanciamiento social y el autocuidado, lavado de manos, ¿ya? Eso es fundamental en conjunto con la vacunación. Y no nos olvidemos que todos nosotros somos profesionales de la industria de la salud y tenemos que dar el ejemplo en estos aspectos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ernesto, te doy la palabra para que podamos ir viendo las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Estamos muy agradecidos de esta exposición que nos viene a refrescar lo que hemos estado viviendo, un lenguaje que se nos ha hecho tan cotidiano, pero a veces por escucharlo tanto lo creemos dominar, pero no es tan así. Hay muchas cosas que no
que la decimos a la ligera, los que somos ajenos, obviamente, a las profesiones de la salud. Bien, efectivamente se recibieron algunas inquietudes, algunas incluso opiniones. Por ejemplo, por ahí leí algo que decían que también hay efectos dominó que se van produciendo en esta cadena de servicios de salud. Por ejemplo, el APS afecta a otros. Como dirían, se desviste un santo para vestir otro, ¿no? Para decirlo coloquialmente. En ese sentido, hablan de que es necesario reforzar las salas RBC, que precisamente se han visto afectadas por el traslado de personal o bien el ocupamiento de ciertos espacios, ¿no? Sí. Bueno, súper apropiada la pregunta. La verdad es que mi trabajo es justamente realizar gestión. Como todos sabemos, los recursos siempre son limitados y las necesidades son prácticamente ilimitadas. ¿Qué necesita Chile para mejorar su salud? Necesita gestión. ¿Y cómo realizamos esta gestión? Optimizando el uso de los recursos. Actualmente, nosotros nos vemos enfrentados a que los recursos para el COVID están autorizados hasta marzo de este año, por 3 meses más. Después de eso, todavía hay incertidumbre respecto a cómo se va a comportar la pandemia y ver si esos recursos se van a prolongar en el tiempo o no. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Con lo que tenemos actualmente, fijamos, como quien dice, 2 parámetros. Un parámetro que corresponde a la dotación y lo que podemos hacer con la gente que tenemos contratada actualmente, y por otra parte, qué es lo que podemos hacer con estos recursos de complejización para el COVID. Entonces, efectivamente, la APS hay que reforzarla. Eso es una realidad. El tema es que necesitamos los recursos y necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido, generar estos nuevos modelos y en base a eso aumentar las dotaciones donde corresponda. En estos momentos el personal está agotado, el ausentismo laboral ha llegado a unos números que nunca habíamos visto antes, y además de eso, el personal que necesitamos para reforzar esta APS muchas veces ha sido contratado en otros lugares donde económicamente es más favorable, ¿cierto? Y eso hay que entenderlo. Son personas que están detrás de esto y es totalmente razonable que si reciben una oferta mejor vayan a ella. Entonces nosotros como sistema público tenemos que aprender a convivir con todas estas variables. ¿Hay que reforzar la APS? Sí. Hay que reforzar la APS, tenemos que buscar la manera de poder hacerlo con los pocos recursos que tenemos. Doctor, toda esta situación que hemos estado asistiendo ha traído un debate que no es nuevo, pero se ha incrementado con esta ocasión, que es el tema de las vacunas. Aquellos que reniegan de las vacunas, que no quieren vacunarse sencillamente, que tienen una posición religiosa, filosófica, de cualquier naturaleza, pero que les hacen no vacunarse. ¿Cómo conjugar el daño que provocan a un tercero esa posición? Porque está bien, es respetable que no quieran hacerlo, pero aquí estamos hablando de que el no hacerlo los convierte en eventuales vectores que pueden dañar a terceros que son inocentes frente a este tema. ¿Cómo la sociedad en conjunto puede enfrentar una problemática como esta? Además de eso, Ernesto, también están todos los portadores asintomáticos. Además, O sea, no son solamente los no vacunados, sino que también están los portadores asintomáticos, que pueden propagar esta enfermedad y que de hecho lo hacen, y nosotros no tenemos control sobre eso. Nuestra responsabilidad como funcionarios de la salud es conocer objetivamente cuál es la ventaja de estar vacunado. Y, como explicábamos, la posibilidad de un ingreso a UCI con cada dosis disminuye a 1/3. En estos momentos hemos logrado un mensaje que nos ha hecho abarcar a casi el 90% de la población con primera dosis, a un 85% con segunda dosis y 50% con dosis de refuerzo. Lo que tenemos que hacer nosotros es, en el 1 a 1, el mensaje y predicar con el ejemplo. Eso yo creo que es fundamental. Y ojo, Ernesto, que no es la vacuna sola, es la vacuna con las medidas de autocuidado y la vacuna con el distanciamiento social. Muchas gracias. Señor decano, don Walter Valencia, usted me había
requerido, le doy la palabra. Don Walter. Ahí está. No, bueno, Ernesto, gracias. Bueno, agradecer, doctor, su exposición. Realmente mucha información, muchos gráficos ilustrativos, ¿ya? Que nos proveen, yo diría, una información valiosa. Evidentemente que esta pandemia nos va a acompañar por un buen tiempo más. Y vamos a seguir aprendiendo de esto y de otros desafíos. Y para ello, creo que una de las claves es cómo nos adaptamos rápidamente justamente a estos nuevos desafíos, ya a enfermedades que no son las clásicas y que requieren justamente un elemento fundamental que usted señaló, que básicamente es el autocuidado, ya, y las medidas preventivas por sobre los tratamientos o las curativas, ya. Así es que y para eso, bueno, también la educación de las personas y la educación en salud, que es fundamental. Agradecer nuevamente, esperamos, ojalá, contar también con su presencia en un futuro, ya a lo mejor que podamos también realizar otro tipo de actividades. ¿Ya? Así es que gracias por su presencia y por su exposición con la información que nos ha entregado. Gracias, Ernesto, básicamente eso. Muchas Don gracias, Ernesto. decano. Don Bernardino. Don Ernesto, discúlpeme la interrupción, pero Jamás creo, interrumpe, vicerrector. muchas gracias, Ernesto. Creo haber cometido una omisión que no me puedo perdonar y que no me la puedo permitir. Así que quiero aprovechar de entregarle el saludo de nuestro rector, don Horacio Ríos Domis, quien por razones de agenda no ha podido estar con nosotros esta tarde. Así que aprovechando esta interrupción, también quiero agradecer al doctor y celebrar, ¿no es cierto?, este aprendizaje del que hemos estado hablando. Y también me gustaría su opinión, doctor, respecto de el cómo esta urgencia sanitaria mundial ha generado un trabajo del mundo científico extraordinario. A los pocos meses de iniciada la pandemia, ¿no es cierto?, podíamos constatar una gran cantidad de instituciones, personas, organizaciones de distinta naturaleza publicando respecto del COVID, de las formas de tratamiento, este gran aprendizaje que ha tenido el sector de la salud, pero también cómo las gobernanzas en el mundo también han tenido que aprender a dar prioridades, a atender las necesidades crecientes de una población que tenía muchas restricciones, etcétera. Así que me gustaría también preguntarle ahí su opinión y su experiencia desde esa perspectiva. Muchas gracias, vicerrector. Bueno, primero agradecer al decano por sus palabras. Vicerrector, muy importante su pregunta. Creo que como humanidad hemos aprendido a avanzar más rápido en cosas que son prioritarias, ¿ya? Los avances que han habido, tanto en la industria farmacéutica, como en los laboratorios, como en gestión, como a nivel político de cómo enfrentar emergencias y una pandemia, ha sido invaluable. Los avances que han habido en desarrollos de vacunas mediante RNA mensajero es algo que absolutamente nadie lo pensaba. Recordemos cuando salían las noticias al principio que una vacuna no se iba a demorar menos de 2 años. Y a los meses teníamos esta vacuna. Todo el mundo científico se puso de cabeza en trabajar contra esta patología. Sin duda que esto nos va a ayudar a enfrentar también otras patologías. Esperemos, como el cáncer. Esperemos, como el VIH. Sin duda que la lección que hemos aprendido con esto a un altísimo costo, de todas maneras nos va a ayudar a enfrentar como mundo científico y social y político el mundo que se nos viene.
Aprovecho, además, como el QR estuvo poco tiempo, les voy a dejar el enlace aquí a todos los participantes para que puedan... a ver, no sé si lo puedo pegar. O si me ayuda... No, no lo puedo pegar. Voy a tratar de pegar el enlace para que evalúen la presentación en el chat, ¿ya? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias otra vez, doctor. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestra casa, con nuestros egresados que han estado muy atentos durante toda esta... Ahí quedó, ¿ah? Ahí quedó y ahí lo envié para quedó. todos. Ahí quedó. Así que muchísimas gracias ahí, con toda calma, después vamos a poder dar respuesta y evaluar lo que fue esta exposición. Así que no queremos abusar de su tiempo, nos vamos a quedar con nuestros egresados en una dinámica que tenemos con ellos ahora. Así que muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias otra vez por su disposición, por su tiempo y por todo lo que nos entregó en esta conferencia. Le mandamos un abrazo y un aplauso virtual por su exposición, doctor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Lo liberamos. Muchas gracias, Ernesto. Un gran saludo a todos los egresados de la universidad y a las autoridades y panelistas presentes. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Hasta pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, estimados egresados, las autoridades que nos están acompañando, nos quedamos ahora los de casa en este reencuentro. Hemos tenido un auditorio que ha seguido con mucha atención toda esta exposición. Hemos acuñado en este par de días, ayer estuvimos con el encuentro de egresados de ingeniería, hoy día con los de salud, un poco medio en broma, medio en serio, de no hacerlo del sacerdote que suele regañar a los fieles que están en la misa por aquellos que no están en la misa. ¿Ah? Lo digo porque, claro, son muchos los egresados de la salud y tenemos un grupo solamente aquí, pero ustedes son, como lo decía el vicerrector al inicio, fieles representantes de aquello. Y son la semilla que esperamos, a partir de la cual podamos ir nutriendo. Ustedes deben ser elementos que compartan esto para que esto vaya creciendo, la tarea que tiene Jennifer, la que tengo en lo personal, lo que tiene la universidad en su conjunto, de ir generando una comunidad, porque realmente necesitamos estar contactados, necesitamos reencontrarnos, necesitamos saber qué están haciendo, dónde están, cómo les está yendo, qué necesitan, qué podemos hacer por ustedes y qué pueden hacer ustedes por su universidad. En la medida en que la universidad crece, se desarrolla, se acredita, nos prestigiamos todos. Y en ese todos están, obviamente, en primer lugar, los egresados del año anterior, de los 2 años, hace 3 años, da lo mismo. Entonces, en ese esfuerzo estamos invitándolos a que participemos en forma conjunta, resolviendo los temas que tengamos pendientes, juntos, hablándonos claramente, como en el nuevo trato que estaba haciendo referencia el vicerrector. Esa es la invitación. Contarles un par de cosas sin querer cansarlos. Lo mencionó don Bernardino, estamos en los próximos días, y se lo vamos a informar a los correos electrónicos y por todas las vías de contacto que tenemos, vamos a estar lanzando una plataforma en trabajando.com hecha exclusivamente para la Universidad de Aconcagua. uacempleo.trabajando.com. Luego les vamos a dar la dirección correcta, pero es allí donde ustedes van a poder registrarse, donde van a poder cargar su currículum y donde van a haber ofertas exclusivas para los egresados de la universidad y estudiantes de la Universidad de Aconcagua en los territorios donde están situados. De tal manera que es una oportunidad, es algo que les debíamos, es algo que alguna vez tuvimos y no lo desarrollamos como debíamos hacerlo. Esta vez esperamos hacerlo en servicio y en beneficio de todos ustedes. Así que ese es el compromiso y esta es esperamos, la primera de muchas actividades que confiamos en poder ir desarrollando y tener un trabajo conjunto y permanente. Estoy leyendo ahí mire, quieren agradecer a Rodrigo Acuña, jefe de Kinesiología de Calama, por su compromiso y labor hacia los estudiantes. Qué bonito, qué gusto leer esto. No quise dejar de leerlo porque, bueno, nos llena de orgullo eso. Lo escribió Marlene Mena, así que el abrazo y el saludo para Rodrigo Acuña, porque da cuenta de esta labor que es mucho más que un trabajo. Esto es una forma de vida, una vocación, la de hacer docencia, de enseñar lo que uno modestamente sabe a los demás. Así que con ese espíritu que queremos ya ir cerrando, no sin antes, y ahí la Jennifer tiene la voz cantante, invitarlos a que completen una encuesta de salida, ¿ya? Les va a tomar a lo mejor 5 y, para ser honesto, 7 minutos, quizá un poquito más.
pero fíjese que vale mucho la pena. Lo que decía el vicerrector y lo que les estaba comentando recién, necesitamos saber dónde están, necesitamos saber qué hacen, cómo evalúan, cuán competentes son en lo que aprendieron, porque esos son el insumo que necesitamos para el proceso de acreditación, que nos va lo decíamos, va a beneficiarnos a todos. Así que, por favor, tómense ese tiempo, complétenla fielmente, con absoluta confianza, y además, vamos a sortear unos regalitos entre quienes lo hagan, ¿eh? Con la Jenny vamos luego a procesar quienes estuvieron aquí y vamos a hacer unos regalitos, unos smartwatches que les tenemos ahí para quienes resulten ganadores, les vamos a informar públicamente con absoluta transparencia. Así que con esa invitación, vicerrector, y si nadie tuviese más algo que acotar, estaríamos cerrando este encuentro. Insisto que esperamos sea el primero de muchos y, como usted bien lo dijo, vicerrector, ojalá pronto de forma presencial con nuestros egresados. Don Bernardino. Muchas gracias, don Ernesto. Está autorizado para concluir esta jornada. Bien, egresados, egresadas, directivos, docentes que han estado también siguiendo esta transmisión. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Igual.